Comenzamos entonces con el método de demostración directa y su regla de inferencia lógica. Bien, vamos a partir de la premisa de que P es verdadero, entonces obtenemos la siguiente regla de inferencia. P, aquí quiere decir que se cumple P, y P entonces Q, a la que consideramos verdadera. Por lo tanto, Q. Esta regla de inferencia es llamada modus ponendo ponens, que quiere decir modo que al afirmar, afirma. O modus ponens directamente, así nos lo enseñaban en clase. En este caso podemos tomar como cierta la hipótesis y nos apoyamos en lo que ella dice, además de otras definiciones y teoremas anteriores. Vamos a ver un ejemplo, que no es otro que la proposición con la que ilustramos la identificación de antecedente y consecuente. Entonces enunciamos el teorema. A, B y C pertenecen a los naturales, luego A divide a B y A divide a C. Entonces A divide a la suma de B más C. Para la demostración vamos a necesitar definiciones. Recordemos que las definiciones nos sirven para trabajar con objetos matemáticos. Con esos objetos matemáticos podemos operar. Por ejemplo, en este caso tenemos la notación A divide a B, no la notación A divide a B, que utiliza una barra vertical para decir divide A. Con esta notación no podemos operar, sin embargo, su expresión equivalente, B igual a A por algún entero, D en este caso, tiene asociadas propiedades dentro del campo de la aritmética. También vamos a utilizar teoremas anteriores, es decir, teoremas que suponemos ya demostrados. Comenzamos. A divide a B y A divide a C. Esto por definición se corresponde con B es igual a A por algún entero D y C es igual a A por algún entero E. Entonces podemos utilizar estas igualdades para reemplazar en la suma B más C. Es decir, ahora tenemos que B más C es igual a A por D más A por E. Pero entonces podemos sacar factor común A en la parte derecha de la igualdad. Y como D y E son enteros, su suma da como resultado también algún entero H. Pero esto concuerda justamente con la definición de divisibilidad, es decir, B más C es un múltiplo de A. Y esto no es otra cosa que decir que A divide a B más C. Por lo tanto, se cumple que cuando A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma de B más C. Naturalmente, ya que desde la intuición esto sonaba lógico, ¿no? Hasta aquí el método de demostración directa. Ahora veamos la regla de inferencia lógica para las demostraciones por contraposición. P entonces Q es equivalente, usamos la equivalencia que mostramos en el cuadro de recíprocas y contrarrecíprocas del video anterior, ¿no? Es decir, P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Aquí podemos usar entonces la regla modus tollendo tollens, que quiere decir modo que al negar, niega. O directamente lo llamamos modus tollens. Este se expresa mediante la siguiente regla. P entonces Q se cumple, es verdadera esa implicación, y no Q. Como consecuencia de que estas dos premisas son verdaderas, tengo por lo tanto no Q, no P, perdón. Aquí negamos el consecuente, que es condición necesaria para obtener la negación del antecedente. Recuerden que dijimos cuando vimos la tabla de verdad que la única combinación que resultaba en una implicación falsa era P verdadero y Q falso. Aquí estamos asumiendo que la implicación es verdadera al poner primero en la regla de inferencia P entonces Q, es decir, esto tiene valor de verdad verdadero.
Luego vemos que no se cumple la condición necesaria, es decir, no Q. Esto también es verdadero. Al decir no Q es verdadero, estamos diciendo Q es falso, ¿no? Bueno, la única forma en la que esto sería verdadero si no Q es verdadero es que tenga no P. Es decir, que P sea falso. ¿Ok? Así entonces tenemos nuestra regla Toledo-Tollens, que es la que utilizaremos para el método presente de demostración, es decir, la demostración por contraposición o el método de demostración por contrarrecíproca. Veamos entonces un ejemplo que no resulta sencillo de demostrar de manera directa. Entonces utilizaremos este modo contrarrecíproco para probar la veracidad de esta proposición. El teorema dice que para A perteneciente a los naturales, A al cuadrado es par, entonces A es par. Decimos que no sería tan sencillo demostrar esto de manera directa. Veamos por qué. Se me ocurre una forma en la que podríamos comenzar diciendo A al cuadrado es par, A al cuadrado es par, entonces A al cuadrado es igual a 2 por algún entero k. Entonces podría sacar la raíz cuadrada de 2k, porque lo que estoy buscando es ver que A sea par. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2k. Bueno, y podría decir que esto tendría que ser igual a 2h para algún h que también sea natural. Pero no parece que esto fuera a ayudarnos mucho, ¿no? Ya que voy a tener la raíz cuadrada de 2 molestando bastante. En cambio, usando esa equivalencia entre la implicación directa y la contrarrecíproca, podría partir de la negación del consecuente y ver qué resulta. Vuelvo a insistir, no se amilanen. Muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, una demostración no nos va a salir en el primer intento. Veamos entonces cómo sería la demostración por la contrarrecíproca. Vamos a partir de la negación del consecuente, es decir, Q, para llegar a la negación del antecedente, P. En este caso es fácil la negación de ambos, antecedente y consecuente, pues solo hay dos posibilidades, o son pares o son impares. La negación del consecuente, entonces, consiste en suponer que es impar. Y arrancamos. A es impar, entonces lo puedo escribir como 2 por n más 1. Esto por definición, con n perteneciente a los naturales. Entonces A elevado al cuadrado va a ser 2 por n más 1 elevado al cuadrado. Y ya sabemos desarrollar el cuadrado del binomio, que nos va a quedar así. A cuadrado igual a 2 por n todo al cuadrado más 2 por n, eso por 1, que no lo ponemos, más 1 al cuadrado, que es 1. Pero resulta que 2 por n todo al cuadrado vendría a ser 4 por n al cuadrado. Bueno, de ahí puedo sacar 2, ¿no? Entonces, puedo sacar factor común 2 y me queda esto que está acá. Como 2n al cuadrado más 2n es un número entero, lo reemplazo por h. Y entonces tengo que a cuadrado es igual a 2 por h más 1. Es decir, tengo un número impar. A al cuadrado es impar. Por lo tanto, partiendo de la negación del consecuente, llego a la negación del antecedente. Y por la equivalencia lógica de la que hablábamos antes, tengo que la proposición a al cuadrado es par, entonces a es par, es verdadera. Bueno, vamos a continuar en el próximo video con el método de demostración por reducción al absurdo. Nos vemos.